Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre las excepciones en el Código Procesal Civil peruano. El desarrollo del presente tema está a cargo de nuestro grupo conformado por 6 integrantes, a quienes presentaré según la secuencia de exposición. Quien les habla, José Clemente. Les presento a Freddy Ramos. Buenas noches. A Joel Villanueva. Buenas noches. A Carlos Mendoza. Buenas noches. A Iván Cruz. Mucho gusto, buenas noches. Y a Freddy Zúñiga, Buenas noches. quien cierra esta ponencia. Comenzaré definiendo las excepciones. Las excepciones son mecanismos o instrumentos saneadores de proceso para evitar litigios inútiles. Son medios de defensa que cuestionan el aspecto formal o el aspecto de fondo de los procesos. Es un instituto que puede dar lugar a la terminación del proceso aún sin haber terminado el juicio. Toda defensa que el demandado opone a la demanda del actor, unas veces cuestionando el aspecto formal del proceso, impugnando la realidad del procedimiento, y otras veces cuestionando el fondo mismo de la pretensión procesal, negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo el derecho de que ellos el actor pretende derivar. En conclusión, una excepción es el poder jurídico que el demandado presenta para extinguir la acción o el derecho que reclama el demandante. Es importante proponer en su momento las excepciones, porque los hechos que configuran excepciones no son válidos para configurar nulidad del proceso. Por lo tanto, el demandado no debe perder la oportunidad de presentar las excepciones en su momento. Además que las costos y multas de las excepciones van a cargo de quien, del perdedor del proceso civil. Nosotros como grupo vamos a tocar y vamos a desarrollar 10 excepciones. Iniciaré el desarrollo de la excepción por incompetencia. Un proceso que se sigue a un juez incompetente no tiene ninguna eficacia jurídica. Por esa razón, estas excepciones se proponen cuando se demanda ante un juez que no es el determinado para conocer dicho proceso, ya sea por razones de territorio, de materia, de grado o de cuantía. Esta excepción se ampara en los incisos 4 del artículo 427 del Código Procesal Civil y del artículo 35 del Código Procesal Civil peruano. Excepción de incapacidad del demandante o de su representado. El medio procesal para cuestionar la intervención de una persona que carece de incapacidad es el proceso, es la excepción de incapacidad, ya sea del demandante o de su representante. Para que el proceso tenga validez y eficacia jurídica, el actor interviene personalmente, es decir, debe tener capacidad para actuar en el proceso. Si no la tiene, debe intervenir su representante legal. Esta excepción la ejecuta una persona natural con capacidad para intervenir. Lo adquirimos las personas a partir de los 18 años. Excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o demandado. Para intervenir válidamente en el proceso en representación de alguna de las partes en litigio,
esta persona debe estar premunida de un poder suficiente que le faculte para intervenir en el proceso. Hablamos de escrituras públicas y actos notariales. El Código Procesal señala que requiere un otorgamiento de facultades para demandar. Artículo 75 del Código Procesal Civil. Esta excepción está dirigida a cuestionar el poder y no a la persona del representado de alguno de los sujetos procesales, siendo esta una excepción dilatadora. A continuación, voy a desarrollar la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Es un medio de defensa innovador en el Código Procesal Civil, y esta se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento en Materia Civil del año 1852 y solo es presente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y a las solemnidades que la ley señala. Esta excepción solo procede cuando se propone pretensiones procesales incompatibles. Por ejemplo, en una demanda de indemnización no se estiman los daños y perjuicios y no existe conexión lógica entre los hechos expuestos. En conclusión, compañeros, tal excepción sirve como herramienta para dilatar un proceso en favor del demandado. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Esta excepción es nueva y la trae el nuevo Código Civil. Esta excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa se opone cuando se inicia un proceso civil sin haberse agotado previamente el procedimiento administrativo. Y correspondiente en dichas palabras, mejor dicho, en otras palabras, esta también puede ser usada de manera dilatoria en favor del demandado. Haciendo un paréntesis y nos remontamos al año 1963, donde la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que los jueces no deben admitir la impugnación ni resoluciones administrativas de carácter particular. En este punto, compañeros, vemos cómo la ley ha cambiado, pero de igual manera se enlaza entre ellas. Mi nombre es Carlos Mendoza y voy a exponer dos excepciones del Código Civil Procesal, que son excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o demandado y la excepción de litispendencia. Hablamos sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o demandado. Cabe precisar que legitimidad para obrar siempre se ha analizado en los procesos, pues por ello es que nos damos muchas sentencias que declaran improcedente la demanda. Cuando la relación jurídica material o sustantiva no se ha trasladado exactamente a la relación jurídico-procesal, esta excepción lo encontramos en el artículo 446 del Código Procesal Civil. La excepción de litispendencia es el instrumento procesal cuya finalidad es denunciar la existencia de dos procesos en trámite que siguen las mismas partes sobre la misma pretensión a efecto de conseguir que el proceso iniciado posterior al primero se extinga, dándolo por concluido esta excepción. Esta excepción lo encontramos en el artículo 313 del Código Procesal Civil. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Iván y yo les voy a hablar de dos excepciones. La primera es excepción de cosa juzgada y la segunda es excepción de desistimiento de pretensión. Bueno, para empezar voy a hablarles de excepción de cosa juzgada. Primero que nada, ¿qué entendemos por cosa juzgada? Se dice que por cosa juzgada entendemos que es la situación final de un proceso, la cual indica que este proceso no puede ser reabierto por ningún motivo, ya sea por una nueva investigación o una nueva presentación de pruebas. Entonces, esto quiere decir que cuando un proceso ya ha terminado y el juez le ha dado de carácter cosa juzgada, ninguna de las partes puede apelar a reabrir el caso. Pero al incurrir en excepción de cosa juzgada, quiere decir que esto sí se puede hacer.
Un ejemplo bien claro, en los últimos días un suceso nacional, ¿no? de carácter social se podría decir, ha sido el caso de este jugador Paolo Guerrero, en donde el TAS, un ente deportivo que se encarga de hacer doping a deportistas, dio positivo en donde a él se le acusaba de haber consumido algún tipo de estupefacientes. Entonces, la medida principal fue una sanción de 6 meses, lo cual el jugador apeló, presentó las pruebas, él y su defensa, el ente que se encargó de hacerle el doping también presentó las pruebas respectivas, lo cual ahora pues ha dado como producto final que el jugador esté sancionado por 14 meses. Entonces, en este proceso en primera instancia no incurrió en cosa juzgada. ¿Por qué? Porque al jugador se le dio la oportunidad de él presentar sus pruebas, reabrir el caso y que se inicie una nueva investigación. Ahora, ¿qué entendemos por excepción de desistimiento de pretensión? Como la palabra bien lo dice, ¿no? Excepción es hacer, digamos, no ir con el propósito final de que se tenía en un comienzo, sino todo lo contrario. Les voy a poner un ejemplo. Una madre de familia, ¿no? denuncia al padre de su menor hijo por 2 motivos. El primero es una pensión alimenticia y el segundo es la firma y el reconocimiento del menor. Entonces, esta denuncia lleva el debido proceso, llega a un juicio. Entonces, ¿qué pasa? En el desarrollo de este proceso, la madre y el padre deciden conciliar. ¿Qué acuerdan? Que el padre se compromete a cumplir con la firma y el reconocimiento del menor hijo como suyo, pero no a cumplir con la pensión alimenticia. La madre acepta este término, acepta estas condiciones y entonces siguen con el proceso, pero ya no con los 2 propósitos iniciales, que eran el de la firma y el reconocimiento del menor y el de la pensión alimenticia, y únicamente se queda con el de la firma y reconocimiento del menor, más no con la pensión alimenticia, lo cual está haciendo excepción de desistimiento de pretensión. ¿Por qué? Porque no está abandonando el proceso en sí, más sí se está deslindando de una parte del objetivo, de lo que pretendía como en un inicio. Bueno, esto es todo de parte mía, gracias. Doy paso a mi compañero Freddy para que culmine con sus excepciones. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la excepción de conclusión del proceso por conciliación o por transacción, ¿no? La conciliación y transacción son formas de autocomposición que tienen el mismo efecto en sí, ¿no? Que es dar por terminado el proceso, ¿no? En este caso, la conciliación realizada con las conformidades de ley, que en este caso ha sido aprobada por un juez y que a la vez toma el nombre de sentencia juzgada, ¿no? Y se toma en cuenta y se autoriza de esta forma. Esto está en el artículo 238 del Código Procesal Civil, ¿no? Asimismo, la transacción, que en este caso judicial, que es realizada conforme a ley y que es aprobada por un juez, también tiene la calidad de una sentencia juzgada. Esto está en el artículo 337 del Código Procesal Civil, ¿no? De esta manera podemos decirles de que en este caso la transacción constituye uno de los modos de extinguir las obligaciones y se define como un acto jurídico bilateral que lo que busca es que las partes, haciendo concesiones recíprocas, lleguen a un buen término y extingan las obligaciones que en este caso pueden llegar a ser litigiosas o dudosas, ¿no? Por otro lado, la conciliación es un mecanismo procesal que sirve para poner término al proceso sin llegar necesariamente a la sentencia, ¿no? En este caso, esto está incluido también en el Código Procesal Civil como un proceso civil adquiriendo la cosa juzgada. Hay algunos requisitos que tienen que tener en este caso la conciliación. Uno de ellos es que sean las mismas partes, el otro que sea la misma pretensión u objeto, y a la vez que en el anterior proceso las partes hayan conciliado el conflicto, ¿no? Ahora, podemos decirles de que hay ciertas semejanzas y también ciertas diferencias entre la conciliación y la transacción. En este caso, las semejanzas más importantes
son de que el proceso de conciliación es una declaración sobre el fondo del litigio. En las dos, el apoderado requiere autorización y especial para celebrarlas, ¿no? En las dos, solo es posible su aprobación si versa sobre ella procesos renunciables o disponibles, ¿no? Y a la vez, la conciliación y transacción ponen fin al proceso y requieren la autoridad siempre de cosas juzgadas. Ahora, las diferencias que hemos encontrado en este caso son de que, bueno, en lo que se refiere a la conciliación siempre va dentro del proceso. En cambio, la transacción puede ser judicial o también puede ser extrajudicial. La conciliación es un trámite obligatorio en el proceso. En cambio, la conciliación, el juez tiene la activa participación proponiendo la fórmula de arreglo. En cambio, en lo que se refiere a la transacción, la participación del juez no es activa, ¿no? Ahora, a continuación voy a hablarles sobre el tema de plazos y formas de posponer las excepciones, ¿no? Las excepciones se plantean simultáneamente en un mismo escrito, dentro del plazo previsto, que en este caso viene a ser de 10 días, ¿no? Contando desde la notificación de la demanda. En el proceso abreviado, en cambio, el plazo máximo es de 5 días. Esto lo encontramos en el artículo 552 del Código Procesal Civil, ¿no? Ahora, en el tema de la sustanciación de las excepciones. Las excepciones se sustancian en forma conjunta, en cuaderno separado y sin suspender la tramitación del principal. Y su tramitación, en este caso, viene a ser autónoma. Esto lo encontramos en el artículo 447 del Código Procesal Civil, ¿no? En lo referente a los medios probatorios, en las excepciones, solo se admitirán los medios probatorios que se refrendan en escrituras en que se proponen las excepciones en lo que viene a ser la absolución del traslado, ¿no? Ahora, en lo referente al efecto que producirá la resolución que ampara una excepción, esto se encuentra en el artículo 442 del Código Procesal Civil. Los efectos que producen las excepciones cuando son dadas por el juez, estas suspenden el proceso, ¿no? Y eventualmente pueden llegar también a anularlo, ¿no? A la vez, anulan lo optado y dan por concluido el proceso, ¿no? Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y bueno, muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego.